Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 61, numeración humana, episodio número 60, numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino a la programación y esta cosa que tanto a mí me gusta y me apasiona. Así que sí, después de esa acostumbrada iniciación tratando de no trabarse hablando lo más rápido que uno pueda, aunque quizás se pueda un poco más, pero hay que hacer que se pueda entender. Vamos a comenzar con el programa de hoy, que hoy tenemos un tema que personalmente lo considero fundamental y que lamentablemente veo que muchos desarrolladores, incluso con experiencia, lo ignoran, ni siquiera saben que existe, o muchos directamente no lo quieren aprender porque ay, eso es matemática, qué asco y guácala. Y aviso, bueno, mejor ese spoiler lo doy más adelante sobre el aviso de la matemática y la programación, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Así que antes de antes de empezar el programa, acabo de leer un comentario que me dio mucha risa, perdón. Por cierto, al que piensa que estoy hablando con amigos imaginarios, que este es el momento en el que muchos piensan que me vuelvo esquizofrénico o algo por el estilo y empiezo a imaginar cosas que quizás sea, en realidad estoy imaginando todo y esto todo es parte de mi imaginación. Aún así, vamos a saludar a la gente que está en el chat de Spreaker, así que si están escuchando esto de otra plataforma que no es Spreaker, ya sea Evox, sea desde iTunes, desde algún lector RCS, desde YouTube incluso, pásense por Spreaker, que también está el enlace. Pásense por ahí, lean el chat, porque van a tener un mejor contexto de lo que se fue hablando en el vivo y que no estoy hablando solo, por lo menos mis amigos imaginarios están registrados en algún lugar. Saludamos acá con André, que se hace presente. A mí mismo no me pienso saludar. A Diamantis Corner, propietario desde la Barrabel, donde entran 2 y pagan 3. Saludamos a César Posada, que dice buenas buenas. Saludamos a JJ Ponce, que dice bendiciones David. Muchas gracias José. Un abrazo grande y como siempre digo, a disfrutar del programa. Voy a leer el comentario que me causó gracia para que entiendan. Una de las preguntas que había hecho con André era de cómo estaba y yo dije, bien, acá improvisando. Porque el tema de hoy no está tan preparado. Generalmente solo tener un pequeño machete al lado diciendo, bueno, no tiene todo el contenido, solamente tiene un par de títulos y lo uso como guía, pero esta vez como que ni eso. Vamos a hablar de un tema que sinceramente lo sigo viendo en la universidad a esta altura de la carrera en la que voy y la voy a seguir viendo el resto de mi vida probablemente, más de un estudio teórico y formal que algo que uno diga, ay, yo voy a hacer esto toda mi vida, pero el practicar esto te lleva inherentemente a hacer mejor el trabajo. Y el comentario era justamente, decía import improvisation o improvisación. Y después hay un error que es improvisación requiere improvisación. Entonces, un require ahí. Ay, qué lindo. Pero eso es lo lindo del en vivo, que hay un montón de interacción y eso se agradece muchísimo. Es una buena compañía, es lindo comenzar un programa y tener a alguien que te dé una mano, y en este caso son varios los que te dan una mano. Y muchísimas gracias a todos los que escuchan el podcast, tanto en vivo como en diferido. Antes de comenzar con el tema de hoy, voy a volver a hacer mención, porque considero importante hablar de eso, sobre la complicada situación que está viviendo Perú y ahora en este caso Colombia también. Se suma Colombia lamentablemente a todos estos sucesos desde el fin de semana. Desde el principio del fin de semana Colombia también está pasando por una situación complicada, al igual que Perú y sinceramente al igual que se hizo en otras ocasiones desde la barra ver y que estoy totalmente de acuerdo con eso, y la verdad que por lo menos no compartamos el podcast por su contenido, sino compartamos más bien este mensaje. La situación tanto en Perú como en Colombia no está bien, la gente que está ahí la está pasando mal y hay un riesgo bastante grande. En la descripción del podcast se dejaron algunos enlaces en referencia de cómo ayudar y tratemos de ayudar en lo posible. Si no podemos ayudar nosotros, por lo menos compartámoslo con alguien que pueda o compartámoslo simplemente. Después si alguien puede, ya hicimos un logro, pero ayudamos a difundir con este medio, aunque sea pequeño, como dice Damián, aunque sea pequeño el medio, usémoslo. Así que, sinceramente, no hay nada más que decir que fuerza tanto al pueblo peruano como el pueblo colombiano y lamentablemente estamos experimentando como con cuestiones climáticas y cuestiones naturales muchas cosas, también el incendio que pasó por Chile, que eso también no fue tan natural, pero fue un evento triste. Acá por lo menos en Argentina hay una buena parte que está con alerta de lluvia. Estamos bajo varias cuestiones climáticas
y cosas que afectan bastante a la gente y tratemos de ayudar en lo posible. Disculpen si me pongo un momento así serio, pero es un tema que merece seriedad, merece respeto, tratarlo con tacto y tratar de ayudar también. Si uno no puede, ya digo, el difundirlo, difundir la palabra, no cuesta nada. Hoy tenemos internet, lo usamos para cada tontería. He visto cada estupidez hoy, que sinceramente compartir esto no cuesta nada, es gratis. Hagamos un aporte por lo menos. Así que ya habiendo dado ese mensaje que consideraba importante, saludamos acá al joven Memphis que dice: hola jóvenes, buenas noches. Y acá con Andrés nos aclara: el require es de Lua cuando necesitas módulos extras en la configuración de AWSON. Bien, bien, buena información. Así que ya teniendo esta introducción, quizás un poco largo lo consideran algunos, 8 minutos. Podcast, la idea es hablar de programación en el medio y divertirnos. No es exclusivamente programación ni exclusivamente estupidez. O tonterías o diversión. La idea es hacer una mezcla que sea ameno. Si no, sinceramente le digo, vayan a leer slides, Wikipedia, libros que van a tener toda la información ahí condensada, la mayoría en inglés probablemente. Eso es lo que me tuve que enfrentar yo, comérmelo con un aburrimiento impresionante. Ahora la idea es tratar de devolverlo a la gente de una manera un poco más amena, que no haga sufrir como me hicieron sufrir. Por lo menos en su tiempo me hicieron sufrir. Bien, ¿en qué estaba? Íbamos a hablar de lo que era el análisis de optimización, optimalidad, de qué tan bueno es un algoritmo, de qué tan bueno es un programa. ¿Cómo podemos analizar eso? Hay muchísimas formas de afrontar esto. Uno diría, bueno, un programa es de en base a cuánto procesador y memoria y disco está consumiendo. Es una buena aproximación, salvo que vamos a hablar de un programa en general. Hay programas que está bien, si funcionan en un solo sistema y en un solo equipo o en un tipo específico de equipo, eso se vale. ¿Cuál es la falla? Acá dice, perdón por hacer... Ya me conocen, hago cambio de contexto totales, pero vamos. Que dice Memphis, eso es aburrido, David, tú lo haces ameno. Bueno, espero algún día creerlo, pero la idea es justamente tratar de devolverlo lo mejor posible. Y si no se logra, por lo menos vale decir, che, estuvo medio aburrido, podés meterle más onda. Y también es como que se van en recomendaciones. De ahí a que las tome en cuenta, si veo que realmente sirven, bien, y si no, tachito de la basura, la crítica destructiva va a ir a parar ahí, Em, el análisis en base al consumo de recursos es útil, pero en muy pocos aspectos. ¿El por qué digo esto? ¿Qué dice Avian? Ponele onda. Viniendo de vos el comentario, mejor agrego el vino ese que me llevé la otra noche de la barra y creo que con eso compensamos, ¿no? No tengo que poner nada más. Em, ¿Por qué digo esto de que no es óptimo el análisis de recursos de esa manera? Porque imaginemos que un software se va a ejecutar en distintas computadoras. Vamos a pensar en un software para PC de sobremesa, no para móviles, que móvil también varía. Pero vamos a pensar, por ejemplo, el Microsoft Office o el LibreOffice Calc o el software que uno quiera. Vamos a correrlo, por ejemplo, en una PC con Windows. Si solamente consideramos el sistema operativo Windows, tenemos a su vez variaciones de Windows XP, Vista 7, 8, 8.1 y 10. Suponiendo las versiones aceptables como 7, 8.1, 8 y 10, tenemos 4 versiones del sistema que algunas tienen cierta librería y otras no. Algunas están más optimizadas para ciertas tareas que otras no. Entonces, el mismo programa va a estar sujeto a variaciones de sistema, con lo cual en algún sistema puede ser más óptimo que en otro según el manejo de memoria. Acá voy a hacer una mención que la verdad considero de suma importancia. Acá dice Memphis, gran podcast, el de las Malvinas, felicidades. Sinceramente, pásense a escuchar el podcast de las Malvinas. No importa que no sean argentinos, para la Argentina es algo importante porque fue algo histórico, aunque involucró a muchos más países que la Argentina, no hablo solamente de Argentina e Inglaterra, sino que a países de Latinoamérica, como ser Perú, que se lo mencionó, que fueron de ayuda incondicional durante el conflicto bélico. Pero el programa estuvo muy ameno y tuvimos el gusto, y por lo menos personalmente el honor, de estar con un excombatiente que estuvo en Malvinas y defendiendo la patria. Sinceramente, un excelente programa desde la barra Bell, el programa del sábado de la noche. Pásense que estuvo muy, muy bueno. Entonces, si tenemos ya en 4 sistemas una variación de funcionamiento, vamos ahora al hecho de que tenemos distintas computadoras, en las cuales una computadora corre distinta que otra. Ay, pero ¿cuál es la variación? La arquitectura del procesador, pasar de 32 a 64 bits, había una variación importante.
Entonces ya tenemos 4 por 2 son 8 variaciones. Perfecto. Suponiendo de que solamente nos mantenemos en las arquitecturas de 32 y 64 bits. Hay que recordar también que las arquitecturas varían según el fabricante, con lo cual el funcionamiento interno del procesador varía si es AMD, Intel y qué modelo. Entonces, vamos agregando cada vez más variaciones. Si con esto solamente nos estamos restringiendo a Windows, ya tenemos una suficiente variación para decir no es del todo estable este análisis. Este análisis va a ser estable en esta máquina, con este procesador, con esta memoria, con todas estas características que vienen de por sí. Ahora bien, ¿qué pasa con el análisis? Uno dirá, bueno, hagamos un benchmark. El benchmark es para analizar el hardware. El hardware podemos analizar su potencia y aún así el benchmark no es la mejor forma de analizarlo. Seguimos teniendo problemas. Y saludamos a Fernando que se hace presente y dice, hola Fer, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que disfrutes del podcast. Entonces, bien, analizar el equipo por hardware no nos viene bien. Analicemos por software. ¿Qué podemos analizar por software? Podemos limitarnos solamente a analizar el sistema operativo y aún así seguiríamos teniendo problemas porque hay software que corre tanto en Windows, Mac y Linux. Por no mencionar Solaris y otro software. No mencionando Android, ni iOS, ni Windows Mobile. Incluso Symbian, BlackBerry OS. Que muchos lo consideran, ay, ¿cómo puedes mencionar esas dos cosas al final? Son sistemas operativos, me sepan disculpar. Que no sean por ahí lo más nuevo que exista, no significa que no sean sistemas operativos que se sigan utilizando. Entonces, volvemos a caer en el problema de que el análisis no es perfecto. ¿Cómo podemos analizar qué tan óptimo es un programa? Entonces, vamos a pensar en la actividad que le genera al usuario. Podemos ver cuánto procesador consume. Volvemos a caer en el mismo problema. Estamos cayendo en el uso de hardware. Entonces, ¿cómo hacemos un cálculo? También hay otro aspecto que podemos utilizar que es el conteo de instrucciones. ¿Cómo funciona esto? Nosotros cuando escribimos código fuente, cuando digo nosotros hablo de desarrolladores, no me considero la gran cosa, pero los desarrolladores en general suelen escribir códigos como un mal hábito que suelen tener de vez en cuando de sentarse y escribir un pseudo lenguaje extraño que nadie entiende y que dicen que es hechicería y que no sirve para nada. Son imaginarios que por ahí andan dando vuelta. Pero generalmente se suele escribir un código que da las instrucciones a la máquina de qué es lo que hay que hacer. Entonces ese código en un momento, para hacer que la máquina realmente funcione, si utilizamos sistemas viejos, los cuales se basaban en escribir código de máquina, era prácticamente escribir binario, era una locura. Dios mío, acá en los comentarios del chat. Ah, mira. Entonces, es una locura escribir en código de máquina. ¿Qué hacemos? Escribimos en un lenguaje de programación, que es un código que es un intermedio entre la máquina y el ser humano. Es una simplificación de algo que técnicamente no tendría que tener redundancias. Esa es la idea, que no tenga redundancias. Elimina esa cosa tan curiosa que tienen la mayoría de los idiomas, entre ellas el español y el demasía. Y entonces con eso hay que hacer algo. La máquina vos le das algo escrito en lenguaje de programación y te dice, yo quedo con esto, flaco, no entiendo qué querés que haga. No te lo dice exactamente con esas palabras, generalmente te reporta un error o directamente no hace nada porque no puede entender eso, a lo cual hay que convertirlo en un código binario o un bytecode, que es por ejemplo lo que hace Java, lo convierte en un bytecode y es un código intermedio que después la máquina virtual de Java lo va a ejecutar. Que esa es una de las técnicas que se utilizan para que algo sea multiplataforma. Tenemos eso muy curioso, muy bonito, lo convertimos a esta nueva forma de escribirlo totalmente loca, que en uno de esos pasos es ensamblador. Dios bendiga ensamblador. Entonces imaginemos que convertimos el código fuente en ensamblador. El ensamblador son un conjunto de instrucciones básicas que ejecuta el procesador. Entre esas instrucciones tenemos mover una dirección a otra, de un registro a un registro. Las operaciones no son tan complejas como decir abrir tal cosa, hace esto, o por ejemplo, hace esa operación matemática compleja. En el ensamblador las operaciones son simples. Exactamente, acá Fernando dice la compilación. Uno de los últimos pasos de la compilación es llevarlo a ensamblador. La compilación tiene muchos pasos, eso da para hablar más de un podcast. Un compilador es algo extremadamente complejo y fascinante.
Bueno, si uno lo analiza y le interesa, sinceramente puedo decir que es increíble cómo funciona, como un sistema operativo. A nadie le interesa el cómo funciona, pero es impresionante, como el cuerpo humano. A nadie le interesa y lo destruye, pero aún así es impresionante su funcionamiento. En el caso del ensamblador, tenemos instrucciones simples como mover un dato de un registro a otro, mover un dato de memoria, traer un dato de memoria, hacer una llamada al sistema. Que entre esas tenemos, por ejemplo, el de imprimir o el de tenemos las funciones de hacer operaciones matemáticas simples como suma, resta, multiplicación, división, sucesor. Hay veces que está el predecesor según el conjunto de instrucciones que tiene el assembler o ensamblador. Entonces son un conjunto de instrucciones muy básicas que uno diría, yo con esto no hago nada. Les aviso, señores, por si no se dieron cuenta, que probablemente no se dieron cuenta o si no sabían, su máquina está utilizando ese código que es aparentemente inútil, que hace operaciones aritméticas y lógicas, y le está mostrando todas las cosas en pantalla. Así que, damas y caballeros, les presento su computadora que hace más cosas de las que ustedes imaginaban. Entonces, ¿qué podríamos hacer para decir qué tan óptimo es un software? Contar la cantidad de instrucciones en ensamblador. Cuanta más instrucciones significa que hay más cosas que hacer. Obviamente, podríamos incluso asignarle pesos específicos a operaciones. Por ejemplo, una operación de suma no tiene el mismo peso o la misma demora o el mismo uso de recursos que traer información a memoria o hacer un llamado al sistema. Si nosotros vamos a copiar algo de memoria al procesador, tenemos un tiempo de pérdida. Entonces podemos decir que esa operación a priori demora un poco. Entonces tiene un mayor costo que, por ejemplo, una suma que es instantánea. Es una instrucción que es la suma. Fin. En cambio, traer algo de memoria, solicitamos eso, pero hasta que llegue puede demorar un par de nanosegundos. Entonces tiene cierta pérdida. Podríamos incluso asignar ese sistema de pesos, como se lo suele conocer, que asignar a cada operación un peso o un costo. Entonces, si sumamos la cantidad de costos totales, diríamos bien, este programa tiene un costo tanto porque tiene demasiado pedido de información de memoria. Este tiene un costo, el mismo costo, pero en realidad porque en vez de pedir información de memoria hace muchas más operaciones aritméticas. Entonces, tiene toda esa variación que uno diría, wow, qué lindo. Entonces, con esto lo podemos calcular y yo no pienso hacer nunca ese cálculo, pero no importa, lo podemos calcular. Y la respuesta nuevamente no sirve. Acá dice, no es lo mismo el X86, 32, 64 bits que el ARM de manejo de... No, no, para nada, Fernando. Exactamente. De hecho, las instrucciones, el conjunto de instrucciones de Assembler, yo por lo menos la que había aprendido en mi tiempo, fueron conjunto de instrucciones de Assembler X86 64 para procesadores Intel con la convención de AT&T. ¿Sí? Todo ese nombre gigantesco para describir lo que tuve que ir. Y Windows le da un uso diferente a las instrucciones de ensamblador y un manejo diferente para almacenamiento de información. Y otros sistemas usan diferente eso y otras arquitecturas lo cambian completamente. ARM utiliza el paradigma, creo que era RISC. Era Reduce Instruction Set. No me acuerdo lo que era la C. Sinceramente no me acuerdo. Pero el conjunto reducido de instrucciones de assembler básicamente eran reducidas. En cambio el CISC era el conjunto completo de instrucciones en assembler. Eso significa conjunto de instrucciones, la cantidad de instrucciones que tenemos disponibles. En ARM son menos y algunas libertades se tienen. Personalmente prefiero la de Intel. No es por nada ni que odie ARM, pero me acostumbré a la de Intel y estuve mucho trabajando en eso y como que te acostumbras y le agarras cariño de alguna manera muy extraña. El hacer un bendito programa que encuentra un substring en un string es una locura. Es divertidísimo después de haberlo diagramado durante más de una hora hasta que sale, cosa que eso se lo escribís por ejemplo en C, Python, Swift o el lenguaje que se te cante y si demoras más de 5 minutos estás demostrando que no tenés mano con ese lenguaje. Es bastante fácil. Entonces, vemos que el conteo de instrucciones parecería una buena opción, cosa que nadie igualaría, pero es una opción viable y yo digo que no. ¿Cuál es mi postura por la cual digo que no? Porque justamente acá Fernando dio la clave. No son lo mismo las arquitecturas, no son lo mismo en distintos sistemas, con lo cual el conjunto de instrucciones que se genera no es el mismo. Uno puede generar 550 instrucciones, que es un número bastante conservador y pobre de hecho, es muy poco. Escribir 100 instrucciones es lo más fácil que existe, una función simple.
Mientras que en otro tenés más instrucciones o menos, entonces el cálculo no es exacto. Acá dice Fernando, me acuerdo la arquitectura de IBM de PC, de PS2, la llamaba microcanal o microchannel. ¿Ves? Ahí tenés un montón de variaciones, eso es algo muy loco. Hoy en día no se preocupa uno por eso, salvo que sea desarrollador de bajo nivel, que piensan, hoy en día se piensa que esa cosa dejó de existir, y yo digo que no, ¿eh? Sigue existiendo, de hecho, muchos drivers, la compilación hay que hacerla en Assembler. Y papito, que hay que tener ganas de escribir en Assembler, ¿eh? No, vamos a ser sinceros, se sigue escribiendo en Assembler, en COBOL, en Fortran. Son lenguajes que muchos dicen, eso desapareció. No, siguen vivos. Se escriben en menor medida. Hoy en día estamos acostumbrados a JavaScript, PHP, Java, bueno, Java tiene su tiempo, C ya tiene su tiempo, pero sigue manteniéndose. Tenemos lenguajes más nuevos como Swift, existe Go, existe Python. Python es como la antítesis a muchas cosas viejas que te complicaban la existencia. Python es escribir casi el pseudocódigo. Es como que hablas un inglés muy bruto cuando escribís en Python y es muy simple de entender. Sintácticamente, es azúcar sintáctica. Vas a hacer exactamente lo mismo. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Acá dice Ametis con los desarrolladores de bajo nivel son los que no tienen clase, son vagos. No era eso. Ay, no. No, che. No, te fuiste para otro lado. Como diría Lelutier, está meditando fuera del tarro o fuera del recipiente. Pero estamos viendo que el conteo de instrucciones de Assembler no es óptimo. A ver, acá dice, ¿en qué influye la memoria con el control de paridad cuando creo un proceso? Eh, Sería más seguro, ¿no? Hay ciertos controles a la hora de crear procesos, incluso del manejo de memoria, porque prácticamente la creación de un proceso es asignación de espacio de memoria, y se ponen porciones de la memoria inútiles, a priori que no son las instrucciones del programa ni ningún componente, pero se agregan unas secciones de memoria que tendrían que tener cierto valor. Por ejemplo, todo valor es 1. Una región de memoria que tiene que tener todos 1. Entonces, por ejemplo, para evitar sobreescrituras o para evitar operaciones no legales, lo que se hace es hacer el chequeo cada cierto tiempo de esa región de memoria. Si esa región de memoria cambió, significa que alguien lo sobreescribió porque el programa original no tendría que haber escrito ahí. Entonces, hay ciertas cosas que hacen los procesos por controles de seguridad. Existen muchos controles de seguridad se hacen por hardware, de hecho. Pero hay ciertos controles que se hacen por software de tener cierta porción de memoria aleatoria o cierta porción de memoria con un número establecido. Si decimos, bueno, estos 150 bytes tienen esta información que no tiene que variar. Si alguien sobreescribe esto, significa que hubo un fallo, cerremos todo porque no sabemos lo que pasa acá. Hay muchos controles de seguridad con ese aspecto. Eso varía mucho, depende del sistema, lo que emplee. Yo más que nada lo que estudié es Unix y Linux por cuestiones de que son lo que uno puede profundizar más, porque Windows tiene esa hermosa costumbre de cerrarlo todo y no te lo deja descubrir. Pero bueno, entonces, dijimos que análisis por hardware no va, análisis por software no va. Saludamos a Lucifer que se hace presente y dice hola, ¿qué tal? Hola Lucifer, ¿cómo estás? Análisis en base al uso del usuario no va, el análisis en base a ensamblador no va, con lo cual el análisis del binario, por consiguiente, tampoco funciona. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá dice el volcado de pila, la pantalla azul de Windows es memoria. Muchas veces sí. Cuando es volcado de memoria lo que hace generalmente es hacer una copia de la memoria en ese momento, por lo menos del proceso que falló, a memoria física. Para después, al reiniciar el equipo, poder utilizar eso para generar un reporte de error y ver en qué es lo que falló. Porque uno cuando ve el pantallazo azul aparecen un par de direcciones de memoria en hexadecimal y yo quedo con el de hexadecimal. Entonces no es muy útil esa información para uno, pero cuando se generan los reportes, justamente el volcado de memoria se hace por eso. Ahora, el pantallazo azul, que esa cosa la odia mucho a la gente, en realidad habría que agradecerlo, lo mismo que el kernel panic de Unix. Son formas de prevenir cierto tipo de errores. Está bien, se produjo un error, pero es forma de prevenir que se produzca algo más grave. Es una forma de parar el sistema y decir, un momento, antes de que se rompan malas cosas, dejemos esto así.
Molesta especialmente cuando no guardaste todo el trabajo que hiciste en todo el día y se pierde todo, pero bueno. Acá dice Francisco Damián, buenas noches señores. Hola Francisco, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un abrazo grande y a darle con el programa de hoy. Acá dice Lucifer, siempre he pensado que la programación es cosa mía, cosa del demonio. La programación como tal no, pero tiene muchas cosas muy locas, sinceramente. Tiene un par de cosas que son muy interesantes. Si uno le mete, la verdad que tenés para profundizar, pero mucho. Ahora, si lo afrontás como la cosa más horrible que afrontaste en tu vida, y sí, va a ser la pesadilla asquerosa. Si no te gusta, va a ser un asco. Entonces, estos análisis que vimos teníamos también diferencias por el compilador, que eso me olvidaba mencionarlo. Porque el compilador también, depende de qué compilador, compila diferente y genera diferentes las instrucciones. Hay compiladores, incluso el GCC, que es el compilador por defecto que se utiliza en Unix, por lo menos que utilizo yo en Linux, tiene algo muy curioso que puede aplicar optimizaciones en la compilación. Si ve que el ensamblador o el assembly que se genera tiene ciertas redundancias o puede eliminar partes o expresarlo de una manera más simple que no es la traducción directa del lenguaje de programación a ensamblador, porque una vez que lo convertimos en ensamblador hay ciertas optimizaciones que podemos aplicar y decir, bueno, esta estructura en realidad hay ciertas partes que nunca va a entrar. Imaginemos una condición que no cambia nunca y hacemos una comparación. Si se cumple la condición hacemos esto y si no se cumple hacemos esto otro. Pero el analizar la condición de si no se cumple es realmente en vano, no sirve para nada porque nunca se va a ejecutar. Entonces la optimización, una de las cosas que hace es eliminar ese segmento de código. Total, sabemos que nunca va a pasar nada. A ver, acá dice Fernando, ¿cuál es la diferencia del manejo de memoria, la de Linux y la de Windows? Disculpa por preguntar, no, al contrario. Lamento no tener tanta información sobre el manejo de memoria en Linux, en Windows, perdón, en Linux sí, Linux lo tengo un poco más claro. Es bastante complejo, pero se lo puede resumir. Linux, por lo menos, en lo que se basa es tener el procesador con los registros. Tenemos el stack, conocido como el stack de llamadas, donde se almacenan los resultados de aplicar las funciones. Es algo que se hace en tiempo de ejecución. Y al mismo tiempo tenemos ciertos datos que son los datos internos del programa, como ser, por ejemplo, variables creadas en tiempo de compilación, variables que fueron creadas antes de compilarse, y como sabemos que van a tener un valor, ya se le reserva eso como algo fijo. En cambio, hay ciertas cosas que se generan dinámicamente, por ejemplo, con llamadas de malloc. Varía mucho por ahí en base a la compilación, en eso varía más. El funcionamiento tiene sus diferencias en el manejo de estructura, cuando uno utiliza structs. Hablo de todo esto en base a lenguajes como C. Ay, ¿a qué dice Damián? Ah, señor Linux, me voy a jugar COD. Ah, acá dice Francisco, jejeje, como todo, si haces algo que no te gusta, va a ser un asco. Si te gusta, va a ser un placer realizarlo. Justamente. Mi primer tiempo en la universidad fue un asco en el sentido que yo no entendía para qué servían un montón de cosas de matemática. Y hoy en día la veo y digo, ya sirve esa cosa. Acá dice Fernando, en CCNA Cisco te enseñaron que los 2 años de curso, que todo tiene su costo, y es así, no lo duden. Exactamente. Acá dice Fernando, Damián, déjala cómodo 16 tranquila. Acá Damián lo corrige, no, es la 64. Bien, bien, me gusta esa discusión. Pero en sí la diferencia radica por ahí incluso en la compilación y el resultado que genera el compilador. Eso cambia muchísimo. Un compilador hecho para Windows no es lo mismo, las librerías que puedo utilizar no son las mismas. Hay ciertas instrucciones y llamados al sistema que los sistemas Unix tienen y que los sistemas Windows no. Cambian por ahí en el conjunto de instrucciones que puede aplicar, el compilador cómo trabaja. Hay una variación en... Al fin y al cabo tenemos el mismo procesador. Eso es algo a tener en cuenta. El procesador internamente tiene un conjunto de instrucciones que el fabricante la pone y suele cerrar eso y no te lo deja saber. Este conjunto de instrucciones es el conjunto interno de este procesador que dictamina el cómo funciona. Con lo cual el código de máquina al fin y al cabo va a ejecutar eso. Pero es algo que uno no puede accederlo. Es algo que el fabricante suele ocultarlo muy bien y puede variar de procesador en procesador. Ahora, lo que varía entre sistemas es, por ejemplo, la forma de manejar la memoria. Una de las formas que tiene Windows de manejar la memoria
es cuando se está quedando sin RAM, empezar a llevar cosas al disco duro, pero directamente en un archivo. O directamente en la partición donde tiene el sistema operativo. Mientras tanto, Linux, cierta distribución, aunque Ubuntu ahora está por cambiar eso y creo que va a meter el soporte para que todo se guarde en la partición directamente. Linux, cuando instalas por ejemplo Ubuntu, hasta ahora, te suele crear una partición extra. Generalmente si uno instala con instalador avanzado, no en instalador fácil como borrar todo instalado, dejar Windows y también instalarme Linux, sino que la instalación verdadera, la que uno empieza a manipular la tabla de particiones, que es algo a meterse. Hay que tener ganas de hacerlo y tener cuidado. No es complicado, pero hay que tener cuidadito. Hay que crear distintos puntos de montaje y todo eso. Y por ejemplo, una de las particiones que se va creando es la partición de swap, o área de intercambio como se la suele denominar en español. El área de intercambio es el lugar donde va a parar la información que no entra en RAM o que el sistema considera que es mejor llevarla de la RAM al disco duro para dar más espacio y dar una falsa idea de que tenemos mucha más memoria. De hecho, el software no sabe cuánta memoria tenemos, pero el software presupone que tiene toda la memoria a su disposición. El sistema se encarga de dar esa falsa ilusión. Entonces Linux, por ejemplo, hace eso, tiene esa variación en ese manejo. El cómo maneja los archivos es diferente, cómo maneja la llamada al sistema es diferente, pero esa es una diferencia, el cómo maneja ya, por ejemplo, ese aspecto, de que uno lo manda a la partición directamente y el otro tiene una partición reservada solamente para eso. Acá, acá dice, si programas en C puro, ¿podés dar órdenes al firmware del disco? De hecho hay algo curioso, de que desde C podés correr ensamblador. Así que técnicamente hacer lo que se te cante. Lo único que hay veces es que tenés que elevar los permisos. Ese es el problema. Cuando vos corres el sistema operativo ya cargado, tenés el defecto de que el sistema operativo brinda una capa de abstracción que no te permite el uso de ciertos recursos. Por ejemplo, no te permite usar el procesador directamente, no te permite acceder a la memoria directamente, no te permite acceder al disco directamente. Ahora, si vos en el arranque del sistema elevás, o con el sistema cargado, elevás los permisos de modo usuario a modo kernel al programa, ese programa puede hacer lo que se le cante. Eso es un peligro y de hecho una de las tantos fallos de seguridad es justamente elevación de permisos. Que tenías un permiso bajo, elevamos los permisos generalmente a modo kernel. Y en modo kernel es básicamente el sistema operativo, entonces tenés el mismo poder que el sistema operativo. Y una cosa que les aviso, aunque ustedes estén en modo superusuario, sudo, lo que sea, hay ciertas cosas que no la van a poder ejecutar porque son exclusivas del sistema. Entonces, para eso justamente tenés que elevar los permisos a un nivel que es el sistema operativo como tal. No es tan pesado, iba a decir un montón de insultos, no es tan pesado como Windows, que Windows, aunque seas el usuario administrador, hay cosas que ni con los permisos de administrador podés hacer. Y eso sinceramente es molesto, es mi máquina, yo la quiero romper como yo quiera, es mi máquina, déjame hacer lo que yo quiera. Y no te deja. Está bien, hay ciertas operaciones destructivas como borrar el System32, que no tiene ningún sentido, salvo en algunos posts de Taringa y 4chan que dicen de que con eso pones más ligera la máquina. Dios mío, el que cayó en eso. Antes de seguir, voy a saludar a la gente que se fue incorporando. Acá dice... La mentiscornia. Ay, señor técnico. Sí, yo codo. Acá dice Lucifer, insisto, cosas del diablo. Fernando dice, estoy usando Linux Mint, un caño aunque mi PC viejita, Sempron a 1.5 con 1.5 de RAM. Acá dice menos Warcode, Damián. Saludame acá a Eddie, yo soy este gran ser propietario del podcast La Zona, que junto con los compañeros Romo, Cepillín y el resto del grupo de banda ahí cuando podemos, hace un excelente podcast sobre temas retro, temas interesantes y misteriosos, que eso tocaría hoy. Eddie, avísame si hoy hacen podcast o no. Así ya les hago un poquitito de difusión. Entonces, medio como que me perdí. Pero un abrazo grande, che. Acá dice Damián, acá escuchando a David, que no sé qué quiere que le demos permiso a hacer la caja. No, no, los permisos ya fueron elevados hace un par de meses y se olvidaron de sacarlo, Damián. Perdón por avisarte en este momento. Acá dice, no, digo, no sé de qué estás hablando. Me estás confundiendo con alguien más, flaco. Fernando dice, en Android el modo root elevás los permisos al máximo sería.
Sí y no. Tenés permisos bastante elevados de poder ejecutar programas como quieras. Pero por ejemplo, comunicarte tanto a nivel de firmware, hay veces que depende del sistema se permite y veces que no. El sistema en sí brinda abstracciones que se tienen que respetar. O sea, te permite hacer lo que quieras dentro de mis abstracciones. Ahora, hay por ejemplo un control que se hace en Unix que si vos querés, por ejemplo, yo he hecho la prueba de, hay un viejo dicho que hay un comando que es rm-rf que es básicamente eliminar, borrar recursivamente y forzar si no se deja, que significa borrar todo lo que yo te pase a partir de ahora. Que por ejemplo dice el refrán don't drink and sudo, que significa no beba y le dé permiso al superusuario. Porque si le das permiso al superusuario a rm-rf, por ejemplo, podrías intentar aplicarlo a la raíz del disco. ¿Y qué pasa que cuando aplicas un comando que borra toda la información a la raíz del disco? Y básicamente tendrías que borrar todo. No borras el disco como tal, pero eh, estarías sobreescribiendo varias cosas que no deberías de hacer. Después se corrigió eso con una advertencia que si uno hace eso, de hecho he hecho la prueba y no te deja directamente, hace sudo rm-rf slash, que significa borrar todo y no me importa nada, le das los permisos al superusuario, aún así te dicen no, vos estás queriendo borrar la raíz y esto claramente es una operación destructiva. Si querés borrar la raíz, agrega esta bandera que era guión root, no me acuerdo que la misma línea de comando te decía qué es lo que tenías que hacer. Que vos escribas rm-rf, la bandera esa que te decía que le agregues, slash, y empezaba a borrar todo y no pedía confirmación. El rm no pide confirmación, salvo que vos le agregues la bandera para que pida confirmación. Y manda todo a volar. Es fantástico el espectáculo de cómo se vuelve todo inestable. De golpe te dice un montón de cosas, acceso denegado, que eso es muy curioso. Te niega el acceso a muchas cosas. Y finalmente dice operación terminada y la computadora queda totalmente inútil. No puedes hacer nada, la reinicias y claramente arruinaste el boot. Así que felicitaciones, acabas de arruinar tu máquina y probablemente mandaste a volar toda tu información a Lucifer o al diablo que lo tenemos acá presente en el chat. Acá dice, Tizen sería un Linux más puro que Android y hay una cosita. Más bien son muchas cosas basadas en Unix y BSD. Incluso Mac está basado en BSD. Vamos a esa cosa, no nos mentamos diciendo, no, este es un sistema operativo nuevo. Son basados. Que fueron mejorando, obviamente. Hay una mala idea de que Linux es. Que Android es Linux puro. Y no lo es. De hecho, no tiene la última versión del kernel. Tiene una versión modificada del kernel incluso. Y muchas cosas no vienen. Y muchas cosas son herramientas de Google. ¿Tiene un porcentaje de Linux? Sí. Pero no es todo Linux. Entonces no es libre ni siquiera del todo. En parte nomás libre. Al que diga lo contrario, lamento decirle que vive en una nube. Pero bueno. Ya como que se nos está yendo el tiempo, ya damos fin a este episodio y no pude contar el cómo podemos calcularlo, así que queda para el episodio que viene, en donde vamos a ver cómo realmente la matemática, esa cosa que todo el mundo odia y en realidad la odia porque fue mal vista en la escuela, es como la historia o la lengua. Que se venga la info. eh, La matemática es muy odiada por la forma en la que se la ve. Lo mismo que lengua. Lengua, el estudio de la lengua, por ejemplo, en español, que es el caso de la lengua que estamos hablando, es algo muy interesante. Hay variedad y cosas tan fascinantes. Nada más que si uno lo ve como el análisis sintáctico, esa cosa que nunca te enseñaron que sirve para hacer un análisis gramatical, estás hasta las manos, es aburrido. La matemática parece aburrida e inútil, pero tiene un montón de principios y también te ayuda a abrir la mente. La lógica ayuda mucho y parece aburrida y no, la lógica tiene un montón de cosas interesantes. Además que a veces sirve para ganar discusiones. A veces porque muchas veces la persona con la que discute dice es irracional. También sirve para dar discursos complejos que nadie te entienda. Eso también lo veo como recurso de muchos psicólogos que te dan un montón de vocabulario complejo que si no sabes vocabulario y lógica básica tenés un problema importante. Acá dice depende de la lengua. Acá dice, ¿de gas metano la nube? Sí, más o menos. Más o menos, Damián. Como que esa nube contiene gas metano en parte. Acá dice, para ver matemática y mecánica cuántica es lo que viene. Uy, la computación cuántica tiene un montón de cosas a analizar.
Pero hay un montón de cosas y le digo, en el próximo episodio voy a mencionar un montón de cosas de matemática sin hablar de números, en lo posible. Justamente la idea es hacerlo interesante y explicar el concepto. La idea más, si uno quiere aprenderlo bien al tema, es práctica y profundizar, es investigar por su cuenta. Pero explicarle al bichito de, mira, esto existe y tiene mucha utilidad. Así que muchas gracias a todos los que escucharon el podcast, tanto en vivo como en diferido. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en @Jordana, vía correo electrónico davidjordana@gmail.com. Los lunes a las 11 de la noche de Argentina hacemos el podcast de Code Time. Los jueves tratamos de hacer Script Time, a veces que se me pasa, sepan disculpar. Valen sugerencias porque de vez en cuando me quedo sin inspiración, también pasa eso. Tenemos un canal de YouTube que es David Jordana, donde subimos el curso de Swift que ya terminó. Acá dice las funciones AND. Sí, eso es divertidísimo, el uso de la lógica. El curso de Swift ya terminó, me queda subir el ejercicio final que me di cuenta que van a tener un ratito para resolverlo los que hicieron el curso. Diviértanse que está divertido, le va a ayudar a agilizar mucho el contenido. Eso está bueno, no es ese ejercicio corto y aburrido que veo muchas veces. Y yo prefiero que el ejercicio más bien sea complicado, pero que piensen, o que sea largo, pero que lo piensen. A que sea algo corto y al final no hagan nada. Muchísimas gracias a todos los que escuchan el podcast, tanto en vivo en diferido. Recordemos la causa por lo de Perú y por lo que está pasando Colombia. En realidad toda Latinoamérica está pasando por un momento complicado, pero en estos momentos los más afectados son Perú y Colombia. Demos una mano cuando se pueda. Muchísimas gracias a todos los que hicieron compañía en el curso de Swift, a los que están haciendo compañía en el podcast, tanto en vivo en diferido. Gracias a Fernando, a Francisco Damián, a Damián Tiscornia, a Lucifer que nos vino a intimidar, al joven Memphis, a Eddie. Eddie, confirmame si hoy hacen podcast, dale. A Francisco también creo que te mencioné. A Conan Doyle que se hizo presente al principio. A César Posadas, como olvidarse. A JJ Ponce. A todos, la verdad, muchísimas gracias. Las palabras que dan de bueno el podcast son de mucha ayuda. No se olviden de comentar, suscribirse, compartir, darle me gusta si no les gustó. Incluso si no les gustó, pásenselo a ese ser desdeñable. Derecho de autor, Damián Tiscornia, 2000 no sé qué año, pero no importa. La idea es disfrutarlo, crítica constructiva totalmente bienvenida, pasarlo bien. Y ayudan a que esto crezca un poco más. Déjenme reseña en iTunes también. Y la verdad que muy bueno. Y acá dice, hoy sacamos show de la actualización de iOS 10.3.1. La verdad que muy bueno, pásense por eso. Me despido y será hasta la próxima. Y qué bueno que no se cortó.